Hay una idea muy curiosa circulando por ahí. Los genios tecnológicos están convencidos de que tú y yo somos solo un programa informático, un algoritmo complejo corriendo en una máquina de carne. Creen que con suficientes procesadores podrán algún día replicar la mente humana en un disco duro. Pero, ¿y si están buscando la clave de la existencia en el lugar equivocado? ¿Qué pasaría si la esencia misma de tu conciencia no obedeciera a las reglas de la computación clásica, sino a las leyes más extrañas, caprichosas y profundamente misteriosas de la física cuántica? Piensa por un momento en cómo te explicaron el cerebro en la escuela. Seguramente te dijeron que es como una gran central telefónica o un panel de interruptores. Entra una señal por tus ojos o tus oídos, viaja por esos cables que llamamos nervios. El cerebro procesa la información y, finalmente, envía una orden mecánica a tus músculos. Es un modelo ordenado, predecible y maravillosamente simple. Hoy en día, hemos llevado esa metáfora al extremo. En los modernos y relucientes pasillos de Silicon Valley, la creencia casi religiosa es que la mente humana es puramente algorítmica. Te dirán, con una confianza pasmosa, que la diferencia entre tu teléfono inteligente y tú es simplemente una cuestión de grado, una cuestión de potencia de procesamiento. Creen firmemente que tus neuronas son equivalentes biológicos a los transistores de silicio. Encendido, apagado, 1, 0, dispara, no dispara. Bajo esta visión del mundo, todo lo que consideras profundamente tuyo se reduce a matemáticas básicas. Tus recuerdos más preciados, la forma en que se te eriza la piel con tu canción favorita, la angustia, el amor, el sabor del café por la mañana, todo eso no sería más que el subproducto de miles de millones de operaciones computacionales ocurriendo en la oscuridad de tu cráneo. A los humanos siempre nos ha gustado comparar nuestra mente con el juguete tecnológico más avanzado que tenemos a mano. Cuando construíamos complejos relojes de engranajes, decíamos que el cerebro era un mecanismo de relojería. Cuando inventamos el telégrafo, el sistema nervioso pasó a ser una red de cables eléctricos. Ahora vivimos inmersos en la era de los microprocesadores y la inteligencia artificial, así que, naturalmente asumimos que la mente es un software. Los gigantes tecnológicos están invirtiendo montañas de dinero, basándose en una premisa fundamental. Si logramos apilar suficientes procesadores, si construimos una red neuronal artificial lo bastante grande y la alimentamos con suficientes datos, en algún momento, de forma mágica y espontánea, la máquina abrirá los ojos. La máquina sentirá. Creen que la conciencia es simplemente algo que emerge cuando un sistema alcanza un cierto nivel de complejidad algorítmica. Ellos ven el cerebro desde la perspectiva de la física clásica, la física de las cosas grandes y predecibles. Un juego de billar microscópico donde los neurotransmisores chocan entre sí obedeciendo reglas de causa y efecto estrictas y computables. Es una idea muy cómoda. Nos hace sentir que dominamos la naturaleza, que somos los amos de la ingeniería y que pronto construiremos mentes a voluntad en nuestros laboratorios. Pero cuando rascas un poco la superficie, cuando intentas reducir la inmensa y abrumadora riqueza de la experiencia consciente a una simple serie de ceros y unos, empiezas a sentir que algo no encaja. La experiencia de estar vivo tiene una textura, un misterio que no parece caber en un simple diagrama de flujo. ¿Puede un algoritmo realmente sentir? ¿O estamos embriagados por el éxito de nuestras calculadoras glorificadas, ignorando ciegamente la verdadera naturaleza del universo? Pero aquí es donde este castillo de naipes computacional empieza a temblar. Si asumes que tu cerebro funciona exactamente igual que el código de un ordenador, te topas de frente con un muro de ladrillos muy incómodo. Es un problema fundamental que hace sudar a los lógicos más brillantes y que, curiosamente, los promotores de la inteligencia artificial prefieren ignorar. Imagina que le das a una máquina un problema lógico retorcido. Una computadora clásica, por muy rápida y potente que sea, está eternamente encadenada a un conjunto rígido de instrucciones. Sigue los pasos uno por uno, como un tren sobre sus vías. Si no hay una vía construida para llegar a la respuesta, el tren se detiene o se descarrila. Se queda atrapado en un bucle infinito, calculando ciegamente hasta el fin de los tiempos sin siquiera darse cuenta de que está atascada. Pero tú y yo no funcionamos así. Nosotros miramos un rompecabezas y a veces simplemente lo sabemos. Damos un salto en el vacío. Hay un momento extraordinario, ese destello repentino de inspiración mientras te duchas o caminas por la calle, donde ves la verdad de algo de golpe. Comprendes el significado sin haber procesado conscientemente cada paso intermedio. Ahí reside la primera gran grieta en la arrogancia de Silicon Valley. Los matemáticos han demostrado rigurosamente que existen verdades en este universo que ningún sistema algorítmico tradicional puede resolver jamás. Son incomputables. Sin embargo, la mente humana puede verlas, entenderlas y saber que son ciertas. Piénsalo por un segundo. Si tú fueras verdaderamente una máquina clásica, un simple programa de computadora, estarías completamente ciego a esas verdades. Estarías confinado a la misma prisión lógica que un simple ábaco o tu teléfono móvil. Pero no lo estás.
Tú experimentas el significado real de las cosas, no solo barajas símbolos sin sentido. ¿Cómo hace ese 1,5 kilos de materia húmeda dentro de tu cráneo para romper los límites inquebrantables de la computación clásica? Esa pregunta me persiguió durante años. Cuando intentaba descubrir cómo hacer que una computadora simulara la física del mundo real, me di cuenta de un detalle aplastante. Nuestra intuición sobre cómo funciona el universo a pequeña escala es terriblemente ingenua. Siempre le digo a la gente, la naturaleza no es clásica, maldita sea. El error garrafal es pensar que las neuronas son simples interruptores de luz. Cuando haces un acercamiento extremo al cerebro, cuando bajas al nivel de las moléculas y los átomos que conforman el interior de tus células, las reglas familiares del juego desaparecen, las leyes de causa y efecto ordenadas se desvanecen, entras en un mundo donde la materia se comporta de maneras que desafían toda lógica cotidiana, un lugar de probabilidades borrosas e interconexiones invisibles, entras en el terreno salvaje de la mecánica cuántica. Es posible que ese salto intuitivo, eso que llamamos mente, no sea el resultado de un cálculo mecánico, y si la conciencia es, en realidad, el truco de magia más profundo del universo cuántico ocurriendo justo ahí, detrás de tus ojos. Siempre me ha divertido cómo dividimos la ciencia en pequeños compartimentos aislados. Los físicos solíamos jugar con átomos solitarios en laboratorios impecables, asumiendo que nuestros misterios cuánticos no tenían lugar en el mundo cálido, caótico y húmedo de la biología. Los biólogos, por su parte, observaban las células asumiendo que se comportaban como simples máquinas de relojería. Parecían dos mundos destinados a no cruzarse jamás. Pero la naturaleza no sabe de departamentos universitarios. La naturaleza es una sola cosa, unificada y maravillosamente extraña. Hace unas décadas, un físico matemático absolutamente brillante llamado Roger Penrose empezó a hacer ruidos molestos. Roger es de esos tipos raros y valientes que se atreven a mirar el universo desde un ángulo donde nadie más quiere mirar. Él había tropezado con este mismo problema de la mente y la máquina. Comprendió profundamente que si los humanos podemos entender verdades que escapan a cualquier algoritmo, entonces nuestro cerebro tiene que estar usando algún truco físico que va mucho más allá de la física clásica. Necesitaba algo en la naturaleza que no fuera predecible, algo que no siguiera los pasos de un programa de computadora. Y como buen físico sabía que el único lugar del universo donde las reglas del juego son verdaderamente no computables y espontáneas, es el mundo cuántico. Pero ¿cómo demonios podía sobrevivir la frágil magia cuántica en el interior hirviente de un cerebro humano? La pieza que faltaba llegó desde el lugar más inesperado posible, un quirófano. Un anestesiólogo llamado Stuart Hameroff llevaba años lidiando con el misterio más grande de todos de forma muy práctica. Todos los días administraba gases a sus pacientes, y como por arte de magia, apagaba su conciencia. La luz se iba y luego volvía. Pero ¿dónde estaba exactamente el interruptor? Hameroff no se conformó con mirar las neuronas desde fuera, miró a través de sus microscopios y bajó mucho más al fondo, más allá de las conexiones nerviosas, hacia el esqueleto interno de la propia célula. Allí encontró unas estructuras asombrosamente geométricas, unos cilindros diminutos formados por proteínas a los que llamamos microtúbulos. Cuando Penrose, el físico que buscaba un milagro cuántico, y Hameroff, el médico que miraba las entrañas de las células, cruzaron sus caminos, saltaron chispas, propusieron una idea tan radical que la mayoría de los científicos conservadores se llevaron las manos a la cabeza. Sugirieron que esos minúsculos tubos dentro de tu cerebro no eran simples vigas de soporte. Y si fueran la respuesta que estábamos buscando ciegamente, ¿qué pasaría si esos diminutos cilindros fueran el escenario perfecto, el aislamiento exacto necesario para que la sinfonía de la mecánica cuántica se toque dentro de tu cabeza? Para entender por qué esto hizo estallar las mentes de la comunidad científica, tienes que comprender cuán delicado, tímido y caprichoso es el mundo cuántico. Cuando los físicos queremos observar un fenómeno cuántico real, como una partícula estando en dos lugares al mismo tiempo, tenemos que construir laboratorios subterráneos gigantescos. Usamos láseres y refrigeradores inmensos para enfriar los átomos a temperaturas cercanas al cero absoluto. Necesitamos aislar esa pobre partícula de cualquier vibración, de cualquier rayo de luz perdido, de cualquier soplo de aire. El más mínimo roce con el mundo exterior destruye el espejismo. Es como intentar mantener un copo de nieve intacto en la palma de la mano. Si lo tocas, se derrite al instante y se convierte en una gota de agua normal y aburrida. A este colapso rápido y brutal lo llamamos de coherencia. Por eso cuando Penrose y Hameroff señalaron el cerebro humano como un motor cuántico, los biólogos y los físicos clásicos casi se caen de la silla de la risa. El cerebro es un entorno sumamente cálido. Es húmedo, es ruidoso, es un caldo biológico vibrante, lleno de moléculas chocando furiosamente entre sí a 37 grados centígrados. Buscar la frágil magia de la mecánica cuántica ahí adentro parecía una broma de mal gusto. Era literalmente como intentar construir un castillo de naipes en medio de un huracán.
Pero entonces los investigadores empezaron a mirar con mucha más atención esos diminutos andamios celulares, los microtúbulos. Descubrieron que su estructura interna no es un simple tubo hueco, sino una maravilla de la geometría matemática. Están formados por proteínas dispuestas en patrones perfectos, entrelazadas como las baldosas hexagonales de un mosaico infinito, y en las profundidades de esas proteínas, escondidos del caos acuoso, hay pequeños bolsillos, zonas secas y protegidas del huracán térmico que las rodea. Lo que sugieren los experimentos recientes es desconcertante. En la oscuridad de esos cilindros microscópicos, los electrones parecen hacer algo completamente imposible para la biología clásica. Pueden entrar en un estado de superposición cuántica. Empiezan a existir en múltiples estados al mismo tiempo, flotando como una moneda girando en el aire que no es ni cara ni cruz, sino una mezcla fantasmal de ambas, y la sorpresa no se detiene ahí. Esos electrones no actúan solos en la oscuridad. A través de la red de microtúbulos, las partículas comienzan a vibrar en perfecta sincronía geométrica. Se entrelazan. De repente ya no tienes miles de moléculas individuales haciendo ruido al azar. Tienes una sola ola pura, una coreografía cuántica unificada latiendo a través de miles de neuronas al mismo tiempo, desafiando el calor y el caos. Encontrar evidencias de que esta coherencia cuántica podría sobrevivir en el ambiente hirviente del cerebro es un golpe directo a la mandíbula del sentido común. ¿Cómo es posible que la evolución haya encontrado la forma de aislar un frágil copo de nieve cuántico dentro del horno que es tu cráneo? Es esa vibración sincronizada, flotando entre múltiples realidades posibles, el verdadero origen de tu capacidad de sentir. Imagina que tienes una sala gigante llena de millones de fichas de dominó dispuestas en patrones intrincados. Si empujas la primera, sabes exactamente qué va a pasar. Una ficha golpea a la siguiente, que golpea a la otra, en una cadena ininterrumpida y ciega de causas y efectos. Esa es la visión clásica. Silicon Valley te dice que cada pensamiento que tienes, cada lágrima que derramas, es solo el resultado predecible de esa inmensa caída de fichas. Creen que si tuvieran una máquina lo suficientemente grande para rastrear cada ficha, podrían predecir tu vida entera. Todo es mecánico. Todo está escrito en el código. Pero si lo que estamos descubriendo en la frontera de la física cuántica es cierto, tienes que tomar esa reconfortante imagen de las fichas de dominó y tirarla directamente a la basura. La naturaleza simplemente no juega a ese juego aburrido. El concepto clásico que se rompe en mil pedazos aquí es la idea misma de un estado definido e individual. En la computadora desde la que me estás viendo, la memoria guarda un 1 o un 0, un píxel está encendido o apagado. Tu intuición cotidiana te dice que tu cerebro debe funcionar exactamente igual, una neurona dispara un impulso o se queda callada, blanco o negro. Pero cuando bajas a la escala cuántica de los microtúbulos, esa regla fundamental deja de existir. En la extraña y maravillosa mecánica cuántica, antes de que observes un sistema, este no elige un bando. No es una cosa ni la otra, es una neblina de probabilidades vibrantes. Es todas las opciones posibles respirando a la vez en una superposición fantasmal. Lo que esto significa para tu mente es absolutamente devastador para los ingenieros de software. Significa que un pensamiento no es una simple chispa eléctrica viajando obedientemente del punto A al punto B a lo largo de un cable biológico. Significa que, en la oscuridad húmeda de tus células, una fracción de segundo antes de que tomes una decisión consciente, tu cerebro mantiene múltiples realidades posibles existiendo simultáneamente. Y aquí viene la parte que realmente desafía todo lo que creíamos saber. Hemos asumido durante un siglo que la información en tu cabeza tiene que viajar físicamente de una neurona a otra a través de sustancias químicas, perdiendo tiempo y energía. Pero si las entrañas de tus neuronas están entrelazadas cuánticamente, la distancia física se vuelve una ilusión. El entrelazamiento permite que elementos separados actúen como un solo objeto indivisible. Ya no tienes miles de millones de interruptores individuales tratando de pasarse mensajes en la oscuridad. Tienes un instrumento unificado. De repente la analogía del cerebro como un procesador de silicio colapsa por completo. Ya no estás calculando respuestas paso a paso como un burócrata sellando papeles. La idea de una mente local, algorítmica y predecible deja de funcionar. Y si tus momentos de mayor genialidad, tus intuiciones más profundas, no son el resultado de un algoritmo llegando al final de su rutina, ¿qué pasaría si el acto mismo de pensar fuera, literalmente, el instante preciso en que múltiples realidades colapsan en una sola idea lúcida dentro de ti? Imagina que tu cerebro no es una sala de servidores fría y zumbante, sino una inmensa y silenciosa sala de conciertos. En la visión de Silicon Valley, los músicos son simples robots tocando una partitura rígida. Leen la nota, tocan la nota, causa y efecto. Pero el nuevo marco que estamos empezando a vislumbrar pinta una escena infinitamente más asombrosa. Piensa en esos diminutos microtúbulos, las estructuras internas de tus células, como si fueran los instrumentos de esta orquesta inaudita.
Al principio, no están tocando una melodía definida, entran en ese extraño estado de superposición cuántica del que hablábamos. Empiezan a improvisar en secreto, cada músico está tocando todas las notas posibles al mismo tiempo, explorando infinitas combinaciones y caminos en una bruma fantasmal, sin decidirse aún por ninguna. A medida que esta extraña sinfonía cuántica se expande, entrelazando más y más neuronas en perfecta sincronía, la tensión en la propia estructura de la realidad empieza a crecer. A la naturaleza, verás, no le gusta la indecisión. Cuando mantienes múltiples realidades posibles al mismo tiempo, a nivel subatómico, literalmente estás doblando la forma del espacio y el tiempo en direcciones opuestas. Es como estirar una banda elástica, la puedes estirar un poco y la naturaleza lo tolera, pero llega un punto crítico donde la tensión geométrica es simplemente demasiada. El universo no puede soportar la contradicción por más tiempo, y entonces ocurre algo espectacular. La banda elástica se suelta, la superposición colapsa por su propio peso. Todas esas infinitas melodías posibles se desvanecen en un instante, y queda una sola nota pura, unificada y definitiva. Ese colapso abrupto, ese chasquido fundamental donde la probabilidad borrosa se ve obligada a elegir y convertirse en una realidad concreta, no es solo una curiosidad matemática. Según esta nueva y radical visión, ese colapso es exactamente lo que tú llamas experiencia, es el momento físico de la conciencia. No eres una cinta de video que reproduce un flujo continuo de imágenes pregrabadas. Tu experiencia consciente es, en realidad, una serie de estallidos minúsculos. Millones de veces por segundo, tu cerebro construye estas frágiles nubes cuánticas de posibilidades, y millones de veces por segundo, la gravedad del universo las obliga a colapsar en una realidad única. Cada uno de esos colapsos es un destello de conciencia, un chispazo irrepetible de ahora. Es como estar en una habitación oscura iluminada por una luz estroboscópica, una sucesión de destellos rapidísimos que se fusionan maravillosamente en tu percepción para crear la ilusión de un continuo suave, de un flujo de pensamiento ininterrumpido. Tu identidad, tu sentido del yo, no es un software procesando datos inermes, es una danza física e íntima con la geometría más profunda del espacio-tiempo. En este nuevo marco, la mente no es un accidente biológico ni un fantasma algorítmico que habita en una máquina. La mente es el sonido que hace el universo cuando se decide por una realidad. ¿No te parece una forma mucho más profunda y hermosa de entender lo que somos? ¿Qué implica exactamente para nuestra existencia si nuestra mente está tejida directamente en los hilos fundacionales de la realidad cósmica? Si te detienes a pensar en lo que esto significa realmente, la arquitectura entera de cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos, se derrumba y se transforma en algo infinitamente más hermoso. Durante siglos, hemos vivido con una profunda sensación de soledad existencial. Nos hemos convencido de que somos extraños accidentales en un universo frío, oscuro e indiferente. Nos enseñaron a vernos como simples máquinas de carne, observando la realidad desde detrás del grueso cristal de nuestros ojos, completamente separados del mundo exterior. Pero si esta visión cuántica de la mente es correcta, ese cristal se hace añicos al instante. La consecuencia más profunda de todo esto es que ya no eres un simple espectador pasivo en un teatro cósmico predecible. Ya no eres un software aislado corriendo en la oscuridad de tu cráneo. Si tu conciencia es el resultado de la propia geometría del espacio-tiempo colapsando, eso significa que estás íntimamente entretejido con la estructura fundamental de la realidad. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Imagina por un momento que el cosmos no es un reloj de engranajes ciegos, sino un océano inmenso y profundo. En la visión algorítmica y determinista de Silicon Valley, tu mente sería como un pequeño barco de plástico flotando a la deriva en la superficie, totalmente separado del agua sobre la que descansa. Pero en esta nueva y asombrosa realidad cuántica, tu mente no es el barco, tu mente es una ola, es el propio océano elevándose por un instante, tomando una forma singular y consciente, para luego volver a fundirse con el todo. Esto destroza por completo la visión mecánica del destino. Si fuera solo un programa informático como aseguran los gigantes tecnológicos, cada uno de tus pensamientos, cada decisión que has tomado y que tomarás, ya estaría predeterminado por tus condiciones iniciales. Serías un esclavo de tu código. Una calculadora no tiene libre albedrío, simplemente procesa la entrada para dar una salida inevitable. Pero el mundo cuántico es el único rincón de la física donde existe la verdadera e irreductible imprevisibilidad. La naturaleza, a nivel fundamental, tiene la capacidad de crear algo completamente nuevo en cada instante. Si el núcleo de tu ser opera bajo estas reglas, significa que tus decisiones no son el resultado de engranajes biológicos chocando mecánicamente. Significa que tienes libertad real. Con cada destello de conciencia, con cada colapso cuántico en el interior de tus microtúbulos, estás inyectando pura novedad en el universo. Eres un creador
activo de la realidad, no un simple procesador de datos. Le da a la existencia humana un peso, una dignidad y un misterio que ningún servidor de inteligencia artificial, sin importar cuántos miles de millones de transistores contenga, podrá igualar jamás. Una máquina clásica solo puede barajar el pasado. Tú, a través de la magia cuántica, estás continuamente dando a luz el presente. Si verdaderamente somos olas en este inmenso océano cuántico, si nuestra mente es capaz de doblar y colapsar la geometría del espacio-tiempo, ¿dónde traza la física la línea entre la materia muerta y la vida? ¿Qué sucede con nuestra concepción del tiempo y la muerte cuando comprendemos que la experiencia consciente está escrita en el mismísimo código fuente del universo? ¿Sabes? Cuando los físicos terminamos de pelearnos con las pizarras y nos sentamos a observar el mundo, siempre chocamos con el muro más grande de todos, el límite absoluto de la filosofía, la pregunta que te quita el sueño a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa cuando la máquina se detiene? Para la religión de Silicon Valley, la respuesta es brutalmente simple, casi decepcionante. Si eres solo un ordenador biológico, la muerte es simplemente el momento en que alguien desconecta el enchufe. La batería se agota, la pantalla se va a negro, el software deja de correr y todo tu ser, todos tus recuerdos, amores y miedos se desvanecen en la nada, exactamente igual que un documento de texto que olvidaste guardar antes de un apagón accidental. Es una visión fría, lineal, definitiva. Pero la mecánica cuántica no acepta esa clase de finales simples. En el extraño universo que habitamos, hay una regla sagrada que ninguna partícula se atreve a romper jamás. La información cuántica no puede ser destruida. Puede transformarse, puede esparcirse, puede volverse caótica e indescifrable para nosotros, pero nunca desaparece. Si tu conciencia no es un simple programa de software jugando con ceros y unos, sino un estado de entrelazamiento estructurado en la geometría misma del espacio-tiempo, la filosofía de la existencia da un vuelco espectacular. Nos obliga a mirar el cerebro desde una perspectiva completamente ajena a todo lo que nos enseñaron en la escuela. Piensa en una vieja radio de madera. Cuando la enciendes, escuchas una hermosa sinfonía. Si de repente golpeas la radio con un martillo y la haces pedazos, la música se detiene violentamente en esa habitación. ¿Pero acaso mataste la canción? ¿Destruiste la señal de radio invisible que viajaba por el aire? Por supuesto que no. Solo rompiste el receptor. La música sigue ahí fuera. ¿Y si tu cerebro es exactamente eso? ¿Qué pasaría si esa masa húmeda dentro de tu cabeza no estuviera fabricando la conciencia a partir de materia muerta, sino simplemente sintonizando una frecuencia que ya existe en la estructura íntima del universo? Si esta teoría cuántica es correcta, la conciencia precede a la biología humana. No es algo que las células inventaron por accidente después de millones de años de evolución ciega. Es una propiedad fundamental del cosmos, tan básica, omnipresente y primordial como la gravedad o el electromagnetismo. Tu cerebro sería simplemente la antena biológica más perfecta que la naturaleza ha logrado esculpir para captar esa señal cósmica y darle una forma individual. Esto rompe por completo nuestra intuición sobre el tiempo y la causalidad. En el mundo clásico y cotidiano de los ingenieros, el tiempo es una flecha implacable que vuela en una sola dirección. El pasado quedó atrás. El futuro es un misterio, pero en el abismo cuántico en el que operan tus células, el entrelazamiento no respeta en absoluto las fronteras del espacio ni las del tiempo. Las partículas pueden estar conectadas más allá de los relojes, como si la distancia temporal fuera una mera ilusión humana. Si tu esencia más profunda opera bajo estas reglas casi atemporales, la idea misma de un principio y un final biológico se vuelve borrosa. Cuando el cuerpo físico finalmente falla, cuando ese milagro cuántico en tus microtúbulos colapsa y pierde su aislamiento, la información que te conforma no se borra, simplemente deja de estar confinada en la pequeña prisión de tu cráneo. Se filtra, se reintegra en el inmenso mar del que surgió. ¿Acaso la física cuántica nos está susurrando, a través del ruido y el caos, que nuestra existencia es mucho más vasta, antigua y misteriosa de lo que cualquier servidor de silicio podría jamás llegar a simular? A veces me siento en silencio a observar las estrellas en la noche. Miro esos puntos de luz incomprensiblemente lejanos, y luego bajo la vista para mirar mis propias manos. Los ingenieros de Silicon Valley, con toda su innegable brillantez, nos piden que creamos que entre el fuego de esas estrellas y la mente que las contempla solo hay una diferencia de cables, interruptores y líneas de código. Nos prometen que si construimos una máquina lo bastante grande e intrincada, tarde o temprano el universo sentirá a través de ella. Pero la naturaleza siempre ha demostrado ser mucho más imaginativa que nuestros diagramas de flujo. Un algoritmo, sin importar cuántos billones de cálculos por segundo sea capaz de vomitar, es como una fotografía magistral de una hoguera. Puedes hacerla inmensamente detallada. Puedes programar cada chispa, cada sombra y cada tono de naranja con una precisión matemática absoluta.
Pero te aseguro que no importa cuánto perfecciones la resolución de esa imagen, jamás te calentará las manos en una noche helada. Le falta el fuego verdadero. Le falta el evento físico ocurriendo en la realidad. Y eso es exactamente lo que la física cuántica nos está intentando decir sobre quién eres tú. Tu conciencia no es una simulación ejecutándose en la oscuridad, ni un truco de la biología. Es el fuego. Es el tejido mismo del espacio y el tiempo vibrando, sosteniendo lo imposible en la palma de la mano, colapsando y creando novedad absoluta en el interior de cada una de tus células. No somos máquinas de carne condenadas a calcular obedientemente un programa ciego escrito por la genética y la física clásica. Somos algo mucho más profundo y perturbador. Somos la herramienta que tiene el cosmos para palparse a sí mismo, a través de esa delicada, improbable y absolutamente misteriosa danza cuántica que ocurre ahora mismo dentro de tu cabeza, un universo que de otro modo sería completamente ciego, sordo y silencioso, de repente abre los ojos. Escucha la música, siente el viento en el rostro y se maravilla de su propia y extraña existencia. Así que la próxima vez que leas un titular asegurando que eres solo una computadora biológica, o que una inteligencia artificial está a punto de replicar el alma humana en un disco duro, simplemente sonríe, porque tú sabes algo que las líneas de código jamás podrán experimentar ni comprender. Sabes qué se siente al ser el universo entero decidiendo existir, momento a momento, un frágil y milagroso colapso cuántico a la vez. ¿Acaso existe, en toda la inmensidad del cosmos, un misterio más hermoso que ese,